el video anterior de que la resolución por el método de las tensiones nodales permite incluir los generadores de corrientes en forma natural y las expresiones quedan fácilmente determinadas. En cambio, incluir generadores de tensión genera algún tipo de inconvenientes a la hora de escribir las ecuaciones. Suponemos entonces un generador ideal de tensión y si hacemos el gráfico topológico, si enmudecemos este generador, nos queda un corto entre A y A', con lo cual nos genera este gráfico topológico donde tenemos un único nodo topológico, ya que el otro es el nodo de referencia, y por lo tanto esto nos va a determinar que podemos escribir una única ecuación topológica. Por lo tanto, si escribimos la ecuación topológica referida a este nodo, nos queda por el lado de tenemos en el lado de la igualdad, en donde tenemos que poner los generadores de corriente, tenemos 0, ya que no hay un generador de corriente explícito, por lo tanto nos ponemos 0, y luego las tensiones E sub A que están conectadas a cada una de las ramas o las conductancias conectadas o soldadas a cada uno de estos nodos. Entonces, el problema que surge con esta expresión es que al no estar explícito el generador de tensión, no lo podemos resolver, ya que nos queda 0 igual, por lo tanto no hay alimentación. Esta expresión también la podemos escribir de la siguiente manera. Podemos reagrupar las resistencias R1 y R2 multiplicado por la tensión E sub A. Tenemos las conductancias 1 sobre 1 conectadas a la tensión E sub A, y las dos R3 y R4 la vamos a conectar a una tensión que llamaremos E sub A'. En este caso EA es igual a EA', por lo tanto lo único que hemos hecho es una simple diferencia en la nomenclatura. Entonces, ahora si incorporamos y definimos el término de supernodo o usamos un supernodo o nodo virtual, vamos a usar esa expresión que hemos definido anterior, en donde ahora al poner el generador de tensión podemos definir la diferencia de tensión entre E sub A y E sub A', que es simplemente el generador de tensión E. Por lo tanto, para resolver el caso usando supernodos, simplemente entonces asociamos cada una de las conductancias con un nodo A y un nodo A' o un nodo virtual, ya que no es un nodo topológico, y la diferencia de tensión entre esos dos nodos, entre el nodo va a ser simplemente la fuente en este caso. Nótese que esta ecuación adicional que hemos agregado no es una ecuación topológica, pero es una ecuación necesaria para resolver el circuito usando el concepto de supernodo. Entonces, recuerden, el nodo virtual nos genera una ecuación independiente. Otra forma de conectar generadores de tensión sería, por ejemplo, un generador de tensión real conectado al nodo de referencia. Entonces, en este caso, una forma de resolver sería, por ejemplo, haciendo una conversión de fuentes. Pero, como ya dijimos anteriormente, esto puede llegar a ser un inconveniente en algún momento. Pero sí es posible resolverlo de esta manera, ya que solamente, por ejemplo, estamos interesados en la rama de R2. Al hacer la conversión de fuentes, simplemente podemos usar el generador de tensión E con la resistencia R1 y convertirlo a un generador de corriente con una resistencia R1 en paralelo. Al hacer esta expresión, simplemente ya nos queda, podemos usar la definición general del método de tensiones nodales, ya que tenemos un único nodo, E sub A, que tiene dos conductancias, R1 y R2, y en el término, en el lado de la expresión donde ponemos los generadores de corriente, tenemos el generador de corriente E sobre R1, que como está entrando al nodo A, es positivo, por lo tanto queda resuelto perfectamente. Ahora, también podríamos considerar que una forma de verlo es si yo paso E sobre R1 del otro lado restando y consideramos que la tensión en este nodo virtual E sub A' usamos este nodo virtual como E sub A' y definimos que E sub A', la tensión del nodo de A' es la tensión E, en este caso poniéndolo de esta manera, podemos ver entonces que este término podemos verlo también como un nodo virtual. Vamos a considerar ahora un caso adicional, que es usar una fuente real de tensión, pero que no está conectada directamente a masa.
En este caso, si usamos el gráfico topológico, nos queda ahora 1, 2, 3 mallas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ramas y tenemos 1, 2, 3 nodos, con lo cual podemos generar dos ecuaciones topológicas. Bien, una de las soluciones al caso anterior, si volvemos acá, sería la de convertir este generador real de tensión por un generador real de corriente, con lo cual nos queda un generador de corriente con su resistencia en paralelo. Y el valor de este generador de corriente es I, va a ser E sobre R3. En este caso, puesto de esta manera, podemos aplicar el método de las tensiones nodales sin inconveniente, ya que podemos distinguir que hay dos nodos, el A y el B. Entonces podemos escribir dos ecuaciones independientes, 1, 2, 3 nodos menos 1 son 2, entonces tenemos dos ecuaciones independientes, y vemos que la tensión en el nodo A va a estar, ponemos del lado, hacemos digamos la sumatoria de corrientes que llegan y salen del nodo A, entonces tenemos la corriente saliente de la fuente en este lado de la expresión, entonces ponemos negativo E sobre R3, EA que tiene conectado las resistencias R1, R2 y R3, y menos la conductancia común, ya que el nodo de sub B, al tener este vínculo, es un nodo vecino, entonces ponemos menos el término E sub B 1 sobre R3. Lo mismo podemos hacer para el nodo B, la segunda expresión, tenemos que hay una corriente entrante, el término de la corriente, entonces entrante, así que es positivo, y es E sobre R3, y definimos entonces las tensiones. Las corrientes que llegan del nudo van a corresponder a la tensión nodal B multiplicada por todas las resistencias conectadas. 1 sobre R3, 1 sobre R4, 1 sobre R5 sería el término correspondiente al nodo topológico B. Menos el nodo vecino que tiene una única resistencia conectada en común, que es la R3. Y de esta manera quedaría resuelto para el caso de un generador real de tensión, pero al cual hemos convertido la fuente. En cambio ahora, si no queremos convertir la fuente, vamos a tener que hacer uso del concepto de supernodo, es decir, que ahora entre A y A' está conectado el generador de tensión, entonces aquí se genera un supernodo o un nodo virtual. Pero la cantidad de ecuaciones topológicas disponibles siguen siendo 2, ya que tenemos 1, 2, 3 nodos topológicos, menos 1 es igual a 2. Entonces, si escribiésemos las ecuaciones para estos dos nodos, nuevamente, como vimos en el caso anterior, como no hay generadores de corriente disponibles, nos va a quedar en el término de la fuente 0 y luego las ecuaciones correspondientes a cada uno de los nodos. Entonces, esto es un problema, y entonces por eso tenemos que reescribir estas ecuaciones para poder incluir el valor de la fuente. Para eso, usando el concepto de nodo virtual o nodo topológico, nuevamente vamos a dividir este término que es sub A de 1 más R1, 1 más R2, 1 más R3, lo vamos a dividir. Estas dos primeras resistencias van a estar conectadas a A y la R3 va a estar conectada a la prima. Entonces vemos que usamos con el signo más, es porque corresponden a un nodo virtual o supernodo. En cambio, este menos E sub B continúa siendo negativo porque es el nodo vecino. Lo mismo abajo. Ahora vemos que la resistencia R3, el nodo B, estaba vinculado no con el nodo A, sino con el nodo A', y por lo tanto nos queda menos E sub A', 1 sobre R3. Y ahora podemos incluir como E más EA el valor de A', es decir que esta tensión EA' está conformada por la tensión E más la tensión de tierra, y por lo tanto, de esta manera, podemos resolver el circuito como corresponde. Les dejo entonces las soluciones para considerar otros casos posibles.